partir de ahora empieza el final. Las historias empiezan a hacerse más vagas, pero también se encaminan a algo parecido a una conclusión. Sin embargo, todavía falta que pasen cosas. Todavía falta mucho. Falta que X salga del hotel y que en su vida aparezca Salamone. Falta la historia de Z con las dos hermanas y el tiempo que pasa en la granja del viejo. Falta que H y César pierdan definitivamente el rumbo y terminen arrestados en una base militar. Empieza el final, pero todavía falta. A esa altura del viaje, H ya casi no soporta a César. César es soberbio, mitómano, pagado de sí mismo, cargoso, infinitamente conversador e infinitamente burlón. Nada, ningún mínimo acontecimiento escapa a sus comentarios ni a su ironía. Cualquier cosa le suscita una anécdota. Ich bin zuerst ausgestiegen und habe da mich festgehalten am Baum, habe nicht gesehen, dass der ganz dicke Stachel, da habe ich doch so einen Stachel durch die Hand gejagt. Parece haber vivido todas las vidas posibles y en cada una de las historias que refiere habla de sí mismo como un héroe, como un artífice de hazañas admirables. Sin embargo, cada vez que H está a punto de decretar definitivamente su locura o su idiotez, cuando está a punto de alcanzar el límite de la tolerancia, César lo sorprende. Siempre tiene un as en la manga. Dice algo gracioso o inteligente o exhibe una nueva habilidad o un nuevo truco. Paradójicamente, esos pequeños momentos de triunfo son para H los más irritantes, los peores. En un momento, César empieza a actuar raro. Se muestra preocupado y silencioso, como nunca antes. Se queda un largo rato mirando el horizonte. En algún momento comienza a decir cosas en alemán que H no entiende. No hay tiempo para Monolito. Tenemos que salir ya porque va a llover fuerte. Tenemos que buscar refugio. Tenemos que ir allá. Ya, vámonos. H no entiende. Es un día radiante, no hay una nube en el cielo, no hay viento. Sin embargo, hay algo en la actitud del otro que no deja lugar a protestas. H misteriosamente le cree. En todo el día César no pronuncia palabra. Está callado, concentrado. No hace chistes, no cuenta anécdotas, nada de eso. Pasan varias veces al lado de Monolitos. César ni siquiera se preocupa en mirarlos. Todo el tiempo mira el cielo y en todo encuentra señales de preocupación. A eso de las 5 de la tarde, comienzan a aparecer en el horizonte las primeras nubes. A la caída del sol, cuando en el horizonte se ven los primeros relámpagos, César decide atracar. El lugar no parece distinto de cualquier otro, pero él actúa con seguridad y H lo sigue.
Caminan por el campo durante varios minutos. De repente, como salida de la nada, aparece una casita de madera. César, sin dudar un segundo, echa la puerta abajo y entra. De ser una especie de niño grande y pesado, César ha pasado a ser alguien con autoridad. H le cree y hace todo lo que le diga. El niño ahora es él. H pasa una noche difícil. Afuera llueve como nunca. Él también sueña con tempestades. Sueña que alguien lo contrata para vigilar una fortaleza al borde del desierto. Va a haber una invasión y él tiene que vigilar el horizonte. La fortaleza es complicada de definir, pero unos obeliscos que tiene en las esquinas recuerdan a los monolitos que vienen viendo en el río. En un momento, H oye a lo lejos unas explosiones. Se dice es la invasión. En un momento, lo que espera ya no es una invasión, sino un huracán. En un momento, descubre que lo han dejado solo en la fortaleza, que todos los demás han huido. Comienza a explorar la fortaleza y descubre que solamente conoce el lado que da al desierto, y descubre también que el otro lado de la fortaleza da al mar. Se sienta junto a César, que de pronto también está en el sueño, y ambos contemplan el mar. La última imagen del sueño es de ellos dos, parados, contemplando el horizonte marítimo. En ese momento despierta. Afuera es un día radiante. La tempestad pasó. En el cielo no hay una nube. Pero el río ya no existe más. Una hora después, César y H están nuevamente en viaje. H está convencido de cuál es la dirección correcta, pero después de su actuación del día anterior, la autoridad de César es difícil de rebatir. Una hora después, lo que César había predicho no pasa. El cauce del río está totalmente perdido en una masa inmensa de agua. Dos horas después, se hace evidente que no están en la dirección correcta. César, sin embargo, no se inmuta, insiste, sigue adelante. Tres horas después, el argumento de César empieza a dar las primeras señales de debilidad. Él todavía no lo admite, pero es evidente que está menos seguro que antes. Cuatro horas después, casi a la caída del sol, resulta clarísimo que César estaba equivocado. 8 horas después, la hélice del bote se engancha en un alambrado y el motor deja de funcionar. Caminan a oscuras entre juncos, con el agua al cuello, hasta que llegan a tierra firme.
Durante 2 horas caminan sin ver nada, bordeando un alambre en medio de un banco de niebla. A eso de las 12 encuentran una cabaña cerrada con un candado. Pese a que H se opone, César abre el candado de una patada. Mientras César duerme sin hacerse ningún problema, H piensa: acá hay algo raro, acá hay algo que no me gusta, acá hay algo que no está bien. Despejado. Escopeta despejada. Escopeta marca Remington. Con uso. Estuche sin doble fondo. Con cuidado. El lente de pesca. Dispositivo detonador. Ten cuidado. Detonador. Un distintivo de una entidad. Diez horas después, H y César son arrestados por ingresar sin autorización a una base militar en medio de la noche cargando explosivos y armas y forzar la puerta de un depósito en donde usualmente se guardan armas de guerra. Mientras son conducidos al calabozo, César se acerca sigilosamente a H y le susurra al oído: quédese tranquilo, no pasa nada. Estos no sueltan enseguida, confía en mí. Vuelta a la historia de Z, finalmente. Z despierta sin tener idea de dónde está. Está en una granja, a 2 o 3 potreros de por medio de Laras los Pirineos. Por un tiempo, al menos, Z vivirá ahí. El dueño de la granja, Saponara, es la persona a quien Z le debe estar sano y salvo. Y será además una persona fundamental en los acontecimientos que le esperan a Z una vez que se marche de ahí. Pero no hay que precipitarse. Por ahora, lo único que hay que saber es que Z despierta después de su aventura en la granja de Saponara, un viejo medio italiano que vive ahí con su sobrino y con sus 2 hijas. En pocos minutos, Saponara le explica a Z cómo fue que se dieron los acontecimientos. La noche del incendio, Saponara se encontraba en el medio del campo, trabajando con el tractor. Primero dice haber visto cómo el fuego se extendía por todos los edificios de Laras. Después le pareció ver salir una camioneta. Supuso, no quiso decir por qué, que el incendio era intencional. Decidió no meterse y seguir con su trabajo. En un momento dice haber encontrado un animal grande y largo tirado en el medio del surco. Era Z, desmayado, oliendo a humo y a cloro. Saponara logra reanimarlo un poco, lo ayuda a caminar hasta el tractor y lo esconde en un depósito al otro lado de la granja, donde nadie de su familia iba nunca. Saponara dice: yo de estas cosas sé, no hago preguntas ni me meto donde no me llaman. Nunca quise saber lo que pasaba en el Aras, no era asunto mío. Conmigo siempre fueron buena gente, y eso basta. Aquí estoy cuando me necesiten, yo soy así. Al otro día, la policía había aparecido haciendo preguntas, pero él había sabido ahuyentarlo. Insistía con el mismo discurso: a mí de esto nadie me va a enseñar, yo en esto soy zorro viejo. Intrigado, había recorrido el Aras. En una de las entradas viejas donde nadie iba, había encontrado el auto de Z con las llaves puestas. Había esperado hasta la noche y lo había escondido. Ni siquiera Z le quería decir dónde estaba. Saponara insiste en jugar al experimentado. Insiste en darle a entender a Z que no es la primera vez que maneja este tipo de cuestiones. Lo que es evidente es que está excitadísimo con la situación y feliz de poder intervenir en ella. Z se pregunta: ¿quién pensará que soy? ¿Qué creerá que está pasando? Mire, yo no quiero saber nada. Cuanto menos sepa, mejor. Si hay algo que soy yo, es una persona discreta. Pero si me pregunta, lo mejor que puede hacer es quedarse acá por unos días. Ese auto tuvo mucho tiempo afuera,
y capaz que justo cuando usted se está yendo aparezca. Acá nadie lo va a buscar. Yo ya hablé con las chicas. Le dije que era el hijo de un compadre, que había tenido un accidente y que se tenía que curar. ¿Qué sé yo lo que le dije? Bueno, no sé si me habrán creído, pero preguntar no van a preguntar. En eso salen a mí. El sobrino tampoco le va a hacer cuestión. Lo que usted y yo sabemos no tiene por qué saberlo nadie. Es algo que queda entre nosotros dos. Increíblemente, Zeta descubre que el viejo tiene razón. Vaya uno a saber qué piensa de mí, se dice. Pero si lo piensa él, lo puede pensar cualquiera. La policía, los de Laras, cualquiera. Lo que sí me preguntaron su nombre. Como yo no sabía, les dije Raúl. Lo primero que se me vino a la mente. Así que si le preguntan, acuérdese, se llama Raúl. ¿Qué nombre se me vino a ocurrir? Raúl. Más allá de las fantasías de Saponara, la idea de pasar unos días en esa granja no le disgusta. De todas formas, piensa, si le digo la verdad, nunca me va a creer. Por unos días entonces se resigna a ser Raúl. 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 Zeta se integra inmediatamente a la vida de la granja. Chicho. Una vida metódica y repetida, como una representación teatral. A levantarse, Chicho. Cada uno, cada día, hace su papel. Cada uno hace lo que tiene que hacer y lo que se espera de él. ¡Chicho! ¡Prepárame la solución! Chicho. ¿Cargaste los cajones? ¿A qué no vas a lo del cangallo? Ya, ahora tengo que salir. Ay, no me das tiempo para nada más, ¿no? Para terminar el mundo. Tengo que salir yo. María Luisa, la menor de las hermanas, se ocupa de la casa, de la huerta, de curar las aves y alimentar los perros, de preparar los dulces y la manteca, de hacer la comida. Es paciente, metódica y nada parece alterarla nunca. ¿Ataste los cajones a la camioneta como te pedí? Bueno, me tengo que ir ahora, hacelo ahora. ¿Cuántos frascos te estás llevando? Tengo que llevar 8 frascos. Alicia, la otra hermana, ocupa el lugar del hermano mayor. Sale temprano en la camioneta a hacer los repartos y a buscar las provisiones y las cosas necesarias. Arregla alambres rotos, se ocupa de las cosas de carpintería y de mecánica. ¿No podés terminar esto que estás haciendo ahora? No, falta un buen rato. Cualquier cosa se los alcanzo en la semana. Es la única de la casa que anda a caballo. Entre las dos hay mucha complicidad, como si las dos supieran que ellas son las que llevan adelante la casa. Ellas y no los hombres. Pepa, ¿te acordás del recorrido, Primero tenés que hacer lo de Pedalino, después lo de Cangallo y a lo último la señora. Anotá eso, por favor. Primero Pedalino, Cangallo y la señora. ¡Pepa! Pepa, andá a llevar los frascos para los pedalinos. Llevá esos frascos de una vez. ¿La ayudaste a Pepa? A ver. Correcto. Gerardo se ocupa únicamente de las abejas. Tiene algo de monigote y de ridículo. Y la seriedad con que porta su uniforme hace pensar en un niño que juega a trabajar. Toma, tirame este. Tiene prácticamente la misma edad que las hermanas, pero nadie lo toma en serio. El único que se toma en serio es él. Pepa, ¿cuándo me vas a arreglar el frasco? Ya lo arreglé esta mañana. No, pero fíjame esta teoría de ese frasco. ¿Puedes ir afuera a hacer eso? A la vuelta revisarlo de vuelta, limpiarle algo, no sé. Bueno, está bien. Chao, papá. Pepa, ¿esto no te lo llevas? Estoy resfriando. ¿Viste la tijera para la planta? Sí, aquí por aquí no se me queda. Pepa, te estás olvidando de esto. ¿Los huevos se dejó? Saponara, por su parte, se comporta como un rey que vaga y recorre de un lado al otro sus dominios sin tener demasiado para hacer. Cada día se propone cosas, se impone actividades, pero rápidamente se cansa. El resto del tiempo toma mate, lee, escucha la radio,
Mira desde su silla cómo los demás hacen las cosas, da órdenes. Con los años ha aprendido que la autoridad hay que ejercerla mansamente y que cuanto más se rían de uno y cuanto menos caso le hagan, mejor. Es un aristócrata, un rey bueno, pacífico, inofensivo. Las dos hermanas son muy diferentes. Alicia, la mayor, es dura, desafiante, de mirada incisiva y filosa, con algo de soviética o de partisana. Mira fijo durante largos segundos, pregunta mucho, una pregunta tras otra. Opina descaradamente, mira al vacío pensando y fumando. Sin embargo, no es masculina. Está llena de energía, pero no con la energía tosca y violenta de los varones. Es simplemente fuerte. Por momentos parece un ave de presa, un águila expectante a punto de atacar. En esos momentos se vuelve hermosa, deslumbrante. María Luisa es su contracara. Es callada, le cuesta mirar a la cara, es torpe en el trato, es ingenua, se sonroja. Sin embargo, detrás de esa impresión inicial, María Luisa comienza a revelarse de a poco como aguda y lúcida, una persona llena de humor, un humor que avanza de a poco, pero que termina por invadirlo todo. Detrás del carácter reservado esconde una gracia que desacomoda y sorprende. Es de una belleza secreta, huidiza, tardía y repentina. Con la llegada de Zeta, todo ese mundo cerrado y autónomo comienza a cambiar. Zeta se redescubre a sí mismo después de mucho tiempo como una persona sociable, capaz de entablar una conversación, capaz incluso de ser interesante, capaz incluso de hacer reír. En las primeras comidas, Saponara predomina sobre todos los demás. Siempre voy para el monte con la camioneta. En ese sentido, para él la llegada de Zeta es algo parecido a una fiesta. Después de años puede volver a contar sus cuentos como si fuera la primera vez. Puede hablar impunemente durante horas. Puede exagerar e inventar sabiendo que no van a desmentirlo o callarlo. En algún momento ocurre la revelación de Zeta. Zeta, de alguna manera, interrumpe a Saponara y dice algo gracioso. Hace reír a todos durante un largo rato. En la comida siguiente, Zeta advierte que todos esperan de él que lo haga de nuevo. La situación también es nueva para él, pero descubre que puede llevarla adelante sin esfuerzo, que ese personaje que todos esperan de él le divierte casi tanto como a ellos. Zeta comprende que convivir con un hombre de su edad les resulta algo totalmente distinto, que con su aparición, el mundo, para ellas, ha cambiado. En las primeras comidas en las que Zeta está sentado a la mesa, María Luisa prácticamente no lo mira, como si Zeta no existiera. Alicia, en cambio, avanza sobre él. Avanza sobre él de manera desenfadada, como un tanque. A medida que Zeta comienza a convertirse en el centro de cada comida, empieza a descubrir que la invulnerabilidad de Alicia desaparece por completo ante una situación cómica. Ella, que parece dura y fría, cuando le dice algo gracioso se vuelve casi una niña. Se muestra indefensa, desarmada. Zeta descubre que esa reacción lo halaga, que siente esa reacción como un triunfo, que le gusta hacerla reír. María Luisa, en cambio, apenas se pronuncia palabra. Cuando Zeta empieza a ser gracioso, ella se ríe mucho pero mirando con timidez hacia abajo, casi sin mirarlo. Al otro día, mientras él habla, ella lo interrumpe con un comentario agudo y certero. Inmediatamente se sonroja. Se hace un breve silencio, pero enseguida todos estallan en carcajadas. Con el paso de los días, ese duelo entre los dos se convierte en una constante, y resulta evidente que ella lo disfruta y espera con ansiedad ese momento del día. Zeta comienza a advertir en ella algunos rasgos de coquetería, un impreciso pero evidente esmero en cuanto al aspecto. También empieza a actuar de forma extraña, imprevisible. De a ratos se muestra con él inesperadamente fría y hasta ofendida. A veces pasa más de la mitad de la comida sin que le hable, sin que le dirija la palabra. De pronto, esos nubarrones parecen disiparse, y vuelve a ser divertida y a buscar su complicidad. Para el hombre que ha vivido mucho tiempo sin ellas, la mera proximidad de las mujeres es poco menos que una bendición. Zeta se resigna a esas excentricidades de las chicas y secretamente las disfruta. Después está Gerardo. Gerardo, desde un primer momento, mira a Zeta con recelo. Al pronunciar su nombre, su supuesto nombre, Raúl,
Zeta advierte que Gerardo lo menciona de un modo extraño, haciendo sonar cada letra de manera particular, como si desconfiara. O sea que Raúl va a dormir en el mismo lugar. Durante esa comida en la que Zeta hace reír a todos, Gerardo también ríe, pero Zeta percibe que ríe a su pesar, que preferiría no reírse. Que reírse es, de algún modo, un gesto de debilidad, una capitulación. Zeta nota la hostilidad de Gerardo hacia él como algo creciente. Se ve permanentemente observado. Ante cada comentario gracioso de Zeta, Gerardo observa furtivamente a María Luisa, como si quisiera descifrar sus reacciones. Si la graciosa es María Luisa, las miradas son hacia Zeta o hacia los dos. Zeta percibe también que Gerardo vive pendiente de cada mínima acción de María Luisa y que pasa todo el tiempo rondándola en secreto, ocupándose en cualquier cosa, en cualquier actividad innecesaria solamente para estar cerca y poder verla. Una vez establecidas las relaciones, las cosas avanzan tranquilamente, sin demasiadas novedades. Un día, Zeta acompaña a Alicia en el reparto durante toda la tarde. Él no para de hacer bromas, ella se ríe todo el tiempo, e incluso cuando vuelven, ella se queda dormida y se recuesta sobre él. Zeta pasa esa noche expectante y pensativo, pero al día siguiente todo ha vuelto a la normalidad, y es como si esa tarde nunca hubiera existido. Un día, Zeta le ofrece ayuda a Gerardo con la leña. Él al principio se niega y se esfuerza en demostrarle cuán superior es, y cuánto mejor hace las cosas. Zeta comprende que el otro se está vengando de él, que le está dando una paliza. Sin embargo, cuando terminan, Gerardo empieza a hablar. Juntos conversan durante varias horas. Hablan sin dar nombres de sus experiencias con las mujeres, de la vida, del destino. Filosofan. Zeta, sin decir nada, comprende que ya lo ha domado, que ya son amigos. Una tarde de lluvia, mientras todos duermen la siesta, Zeta pasa toda la tarde en la cocina con María Luisa. No hacen tantas bromas como de costumbre. Prácticamente no hablan. Zeta simplemente la mira amasar y freír. A ver. Zeta descubre en ella una artesana sutil, a una persona minuciosa y delicada. Espero que tengan hambre. Descubre que también ella, de algún modo, le gusta. Otra vez, al atardecer, Zeta descubre a las dos hermanas caminando juntas bajo las casuarinas, envueltas en una larga conversación, riendo y jugueteando. Zeta se pregunta, ¿de qué hablarán? ¿Hablarán de mí? Al poco tiempo, Zeta se descubre a sí mismo pensando todo el tiempo en las dos hermanas y en sus vaivenes, intentando escaparse de Gerardo y de sus celos, huyendo de los favores y de los relatos de Saponara. Descubre que ese mundo y esos personajes, que hasta hace poco más de una semana no conocía, se están volviendo para él naturales, como si su vida hubiese sido siempre esa. Óigame una cosa. Nada, le quería decir algo. Bueno, no es nada, no es nada grave. Pero yo cada 5 meses así me hago ver en una clínica. No se preocupe que no es nada. Una clínica que queda ahí para el lado de Bertrán, acá unos 200 kilómetros. Y la cosa, vio cómo es esto, que a uno, ya estoy bien yo, pero me hacen ir igual, ¿entiende cómo es? Y el tema, bueno, que yo a las chicas no le quiero decir nada, ellas no van a entender esto,
no es para ella andar explicándole estas cosas. Y yo siempre voy solo ahí, o sea, hace años ya que voy solo, sin ningún problema, pero ¿me comprende usted? Si usted, no sé, serán 2 noches, una noche en la clínica y una noche para dormir. Yo siempre paro ahí en un hotelito que queda en el cruce con la 74, que no es caro, es tranquilo, le va a gustar. Peor que acá, que en el K13 que le dimos, no va a estar. Bueno, de todas formas, después lo charlamos esto. Zeta no dice nada, pero internamente acepta. Acepta de inmediato. Piensa, de nuevo en la ruta. Pero esa noche, por primera vez en semanas, vuelve a abrir el mapa de Cuevas. Cuando ve el nombre del hotel en el que van a parar con Saponara, descubre que ese lugar tiene una cruz. Una de las cruces de Cuevas. A su lado, un nombre. Axel Andrés Alexanders. Ese era uno de los pocos lugares en el mapa que no había visitado. Uno de los pocos cabos sueltos en el trayecto de Cuevas. Axel Andrés Alexanders, piensa Zeta con una sonrisa. Me estaba olvidando del humor de Cuevas. Francisco Salamone nace en Catania, Sicilia, a fines del siglo XIX. Antes de cumplir los 10 años de edad, su familia ya se había establecido en la Argentina, en Córdoba. Ingresa en la universidad a los 18 años y a los 20 ya ha obtenido los títulos de arquitecto y de ingeniero constructor. El mismo año presenta un par de proyectos en exposiciones en Milán y Barcelona y obtiene medallas de oro en las dos. Desde la niñez, Salamone sabe que su destino es la construcción de edificios. En el breve tiempo que pasa en la universidad, comienza a intuir que es bueno. A los 24 años tiene plena conciencia de ser un genio, alguien para quien la propia capacidad de acción y de inventiva no tiene límites. En esa misma época comienza a interesarse por la astrología. Un astrólogo en una ocasión le dice: «Usted está llamado a las grandes cosas. Usted, en lo suyo, es el más grande. Va a cambiar la historia. Habrá un antes y un después de usted. Quédese tranquilo, lo espera la gloria». Él pregunta: «¿Qué tengo que hacer?». «Nada, espere, solo espere. Cuando llegue el momento ya se va a dar cuenta». Durante casi 10 años espera. No construye nada, solamente estudia, proyecta, envía diseños con nombres falsos a exposiciones de todo el mundo. Observa el trabajo de los otros, escucha los elogios que les dispensan y los premios que ganan. Piensa: «Ya van a saber de mí, ya van a saber quién soy yo». Finalmente el momento llega. El gobernador de la provincia de Buenos Aires llama a varios arquitectos para modernizar los edificios públicos de todo el territorio. El más famoso elige consagrarse a las obras monumentales en las ciudades balnearias y levanta los inmensos edificios marplatenses del Casino y el Provincial. Salamone piensa: demasiado fácil, demasiado previsible, demasiada gente, demasiado movimiento. Pide hacerse cargo de lo que todos rechazan: los pueblos menores y olvidados del interior de la provincia, desperdigados por todo el mapa, languideciendo solitarios en la infinita llanura. «Eso me gusta», piensa Salamone, y se relame como un lobo que olfatea la presa. Durante 2 años trabaja con denuedo, incesantemente. Durante 2 años no descansa un solo día, durmiendo apenas unas pocas horas, trabajando sábados y domingos, trabajando en las Navidades y en las fechas patrias, proyectando, dibujando, supervisando personalmente las obras. No duda ni por un instante. Piensa: aquí, en estos pueblos miserables, en este confín del mundo, voy a construir los edificios más asombrosos de que se tenga memoria. Estas torres y estos pórticos serán famosos, tan famosos como Notre Dame. Van a venir de todos lados, van a atravesar estas tristes praderas desiertas para verlos. Y yo, en cada uno de ellos, estaré diciendo: aquí estoy. Este es Salamone».
Diseña cementerios, dependencias públicas, mataderos, municipalidades, plazas, relojes. Diseña los bancos, los muebles, los faroles, las veredas. Siempre pide más. Más grande, más alto, aún más alto, más grandilocuencia, más desmesura, más furia, más violencia, más gloria. Llega a gritar en una ocasión, ¡más gloria! Las obras se construyen en tiempo récord. En mayo se terminan la municipalidad de González Chávez, el matadero de Guaminí y el cementerio de Saliqueló. En junio, el matadero de Balcarce, la plaza y la escuela de Balcarce, la municipalidad de Rauch. En agosto, las torres municipales de Guaminí y Carué, los mataderos de Tres Lomas y Azul, las plazas de Azul y Coronel Pringles. En septiembre, la municipalidad de La Prida, el matadero de La Prida, las municipalidades de Tornquist, Pellegrini, Puan, Pirovano y Urdanpilleta. En octubre, una de las obras maestras, la gran rueda que sirve de pórtico al cementerio de Saldungaray, sobre el arroyo Sauce Grande. En enero, la segunda obra maestra, la cruz gigante del cementerio de La Prida. Varios meses después, en noviembre, la obra máxima, el descomunal pórtico del cementerio municipal de Azul. La tradición recoge un diálogo entre Salamone y el intendente del pueblo el día de la inauguración. Parece algo malo, algo oscuro, habría dicho el intendente, horrorizado como todos los del pueblo. Parece construido por el diablo. No sea ingenuo, doctor, habría contestado Salamone con una carcajada mefistofélica. El diablo nunca hubiera llegado tan lejos. En algún momento, sin embargo, la pista de Salamone se pierde. Las obras se interrumpen, otros arquitectos asumen los trabajos pendientes, los pueblos retoman su marcha anodina y pausada. A los pocos años, nadie lo recuerda. De su paso volcánico por allí no queda otro testimonio que sus desmesuradas torres, irguiéndose solitarias en medio del paisaje horizontal. Lentamente, los habitantes de los pueblos, que antes lo miraran con estupor y hasta con odio, acaban por acostumbrarse a esos excéntricos rascacielos, que irrumpen con violencia en el paisaje de casas bajas y construcciones de principio de siglo. Pasan 10, 40, 70 años. El nombre de Salamone nunca más ve la luz. En algún momento, en algún marco presumiblemente turbio, en el medio de algún proyecto oficial de remodelación de la obra pública a escala provincial, algún burócrata observa el nombre de Salamone repetido en los planos de más de 200 edificios, en más de 20 municipios. El burócrata consulta al asesor del subsecretario, el asesor consulta a la asesora de planeamiento, la asesora le desliza un comentario a la subdirectora de patrimonio. Dudan, temen. Las demoliciones son postergadas por tiempo indefinido. Se decide, para ganar tiempo, subcontratar un peritaje que pase revista al estado de los edificios, para después elaborar un informe que acompañe la presentación del proyecto. La empresa subcontratada para el peritaje, de amplia y controvertida trayectoria con el Estado provincial, decide preventivamente evitar que su nombre quede asociado a cualquier tipo de emprendimiento que tenga que ver con la obra pública y decide acudir una vez más a algún perito particular que se encargue del trabajo de campo y de la revisión in situ, otorgándole libertad plena en cuanto a tiempos, orden, prioridad y forma de trabajo. Ese perito independiente es, precisamente, el mismo que llega al hotel una madrugada de invierno, con reserva para 4 noches, y cuya estancia se prolonga, misteriosamente, más de 5 meses. Una mañana, increíblemente, suena el teléfono. Es un empleado de la empresa que le ha encomendado el trabajo a X. El motivo es una mera averiguación burocrática, su número de matrícula para ser incluido en un preinforme o algo así. Pero el empleado desliza el esfuerzo que le ha costado dar con él. Dice que ha estado rastreándolo en más de 10 hoteles hasta encontrarlo. Dice que sabía los lugares a los que tenía que ir, pero nunca previó que estaría recién en esta etapa del viaje. Dice, en broma, que en un momento ha estado a punto de declararlo desaparecido y dar parte a la policía. X improvisa cualquier excusa, pero cuando corta el teléfono se da cuenta de la fragilidad de su situación y de lo absurdo e inconveniente que es lo que está haciendo.
Súbitamente, comprende que nada es tan sospechoso como lo irregular y lo anómalo, y por el contrario, nada es tan invisible como lo que está en su lugar, lo que funciona bien. Se tiene que ir. No hay para él mejor disfraz que hacer lo que se espera de él, cumplir con su trabajo, estar en donde tiene que estar, volver a su rutina. Dos horas después, 5 meses después de lo previsto, atraviesa en la dirección contraria la plaza del pueblo. Sin embargo, la rutina no vuelve. Algo ha cambiado. X llega a una ciudad cualquiera, se aloja en un hotel cualquiera, como lo ha hecho cientos de veces, pero ahora las cosas parecen cargadas de otra intensidad, como si en cada uno de esos ámbitos grises y cotidianos pudieran acechar cosas maravillosas. X comprende que después de sus largos meses de encierro, la provincia nunca será la misma, el paisaje nunca será el mismo. No puede evitar sentirse como un Sinbad, peregrinando de prodigio en prodigio, de una ciudad fabulosa a la otra. Visita cementerios, pórticos, mataderos abandonados, minaretes que parecen salidos de mezquitas diabólicas. Su viaje se vuelve casi alegórico, casi místico. Rara vez vuelve a pensar en lo sucedido dentro del hotel. Cada tanto, leyendo algún diario local, vuelve a toparse con algún nombre de los tantos que encontró en el curso de su investigación. Los Armas, Oyarzún, la masacre del Molino, la complicada galería de personajes con los cuales ha convivido durante tanto tiempo. Una mañana se despierta pensando en Ardiles, el chileno acusado injustamente por el crimen del Molino, y se dice que, como él, debe estar viviendo una especie de sueño, sin entender demasiado bien el rumbo que ha tomado su vida. Tengo que hacer algo por él, se dice. A los pocos días, entra a una perdida oficina de correos, busca la dirección de un juzgado y se despide del expediente, como quien echa una botella al mar. El viaje de Zeta junto a Saponara finalmente acaba durando 3 o 4 días. El día en que supuestamente llegan, María Luisa se asegura de terminar todo el trabajo antes del mediodía. Está nerviosa y distraída. Gerardo, en todo ese tiempo, no la ha dejado un momento en paz. La vigila, la acosa, le hace bromas. ¿Qué te andará pasando a vos? ¿Extrañas a alguien? ¿No andarás enamorada vos? Y ese tipo de cosas. Alicia, por su parte, intenta ser la jefa de la familia, pero se la ve menos fuerte que otras veces. Ni ella ni su hermana hablan, pero es evidente que las dos extrañan a los hombres de la casa. Durante largos ratos, Alicia se descubre melancólica. Se descubre pensando en cosas que no había pensado nunca antes. A cada rato se dice a sí misma, qué tonta.
Cuando baja un poco el sol, caminan hasta la tranquera y se quedan un largo rato mirando el camino. Hablan de cualquier cosa, despreocupadas. De algún modo, las dos tratan de no parecer impacientes. Llegan tarde, después de las 12. Las dos hermanas están bañadas y arregladas. Alicia también. Saponara habla toda la noche, contando con infinitos detalles cada una de las cosas que hicieron, cada uno de los sucesos del viaje. Zeta está sorprendentemente parco, casi no habla. Finalmente, Saponara dice estar extenuado y da por concluida la sobremesa. Salvo Zeta y María Luisa, en la cocina no ha quedado nadie. Qué raro que fueron a ese lugar a comer al club de pesca. Es una antigüedad este lugar, es viejísimo. Es como, no sé, de la época de las cavernas. Y estaba el mozo alemán ese, o ruso, no sé qué es. Le falta el garrote, parece. No sé, lo único que tenía la comida, porque me parece que algo le pusieron, porque hay alguien que yo conozco que está distinto. A la mañana siguiente, Zeta ya se ha ido. ¿Qué pasó? ¿Por qué la decisión de partir así de pronto? Lo cierto es que Zeta, en cada momento de la noche anterior, sabía que a la mañana siguiente ya no estaría ahí. Era algo que había sido decidido hacía varios días. Por algún motivo, en algún punto del viaje con Saponara, Zeta tiene el extraño impulso de compartir con el viejo toda la historia. En el tiempo que ha estado solo, no le ha costado nada mantener sus aventuras en secreto, como una cosa que es de él y que nadie más puede entender. Pero ahora tiene un compañero de ruta, y sabe que en algún punto de esa ruta lo espera Cuevas. Siente que si no habla es desleal. Siente que si no habla es un impostor. Vaya uno a saber qué siente. Lo cierto es que durante horas le explica a Saponara cada uno de los detalles, la compleja búsqueda del tesoro en la que está envuelto desde hace meses. Pero aquí sucede algo. Zeta cuenta la historia con cierta vergüenza, como diciendo, mire la estupidez en la que estoy metido, como temiendo que el otro piense que es un loco. Saponara, en cambio, lo escucha con total seriedad, pregunta, pide precisiones. Está fascinado con la historia. Cuando concluye, la excitación de Saponara no puede ser mayor. Durante kilómetros lo interroga. Vuelve a hacer preguntas que ya hizo. Lanza exclamaciones de satisfacción. Luego, durante un larguísimo trecho, está callado. Finalmente, muy serio, habla. Escúcheme bien. Esa plata va a ser nuestra. Cuando finalmente llegan al hotel, Saponara no aguanta la ansiedad. Está como un loco, como un chico que quiere saber el final de un cuento. ¿Qué encuentra Zeta?
4 o 5 cartas en inglés de algún país africano, lo de siempre. Cartas sin demasiado interés. Salvo una. No hace falta detenerse en lo que dice la carta. Probablemente de lo mismo que diga una cosa u otra. Además, no hay que fiarse en la traducción de Zeta. Tampoco su inglés debe ser tan bueno. Lo cierto es que la persona que las envía, un tal Cassidy, parece conocer a Cuevas y sus negocios más que nadie hasta ahora en el curso de la historia. El tono de la carta es distendido y cómplice, e incluso afectuoso. Parecen conocerse desde hace muchos años, y si bien la carta habla mayormente de plata, resulta evidente que además de socios, son viejos amigos. A medida que va leyendo, Zeta descubre que por fin encontró algo nuevo. Cassidy es el eslabón perdido de la historia de Cuevas, el único que sabe de qué se trata todo, la otra mitad del mapa del tesoro. Escúcheme bien, usted en 3 días tiene que estar en Ensenada. Pregunta por esta persona que ya sabe todo. Le va a decir con quién tiene que hablar. No va a haber ningún problema. El Pan de Azúcar está saliendo esta semana. Si no hay otro barco, no va a pasar de esta semana. En 20 días usted está llegando allá sin falta. Zeta interrumpe a Saponara, le dice que no. Le dice que no entiende de lo que le está hablando, y que en cualquier caso es una locura, que no está dispuesto a seguir perdiendo el tiempo en la historia de Cuevas. Que gracias, pero que lo que Saponara le propone es demencial, que ya está harto de andar dando la vuelta al mundo metiéndose en cuestiones que nada tienen que ver con él. Que basta, que todo tiene un límite, que se terminó. Una semana después, Zeta se embarca en el mercante Pan de Azúcar, de bandera peruana, con destino final Bombay, y escalas intermedias en Ciudad del Cabo, Durban, Mombasa y Karachi. Algunas semanas después, el barco llega a destino. Sin embargo, una vez allí, Zeta se encuentra con que el tal Cassidy ha muerto de una rara enfermedad 1 o 2 meses atrás. No es mucho lo que Zeta puede averiguar. Aparentemente, Cassidy era jubilado y había trabajado toda su vida en el gobierno, en el sector de aduanas. Su hija no había oído nunca el nombre de Cuevas. Zeta, según decía, era el primer sudamericano que había visto en su vida, e incluso tardó en creerle que no fuera europeo. Finalmente, como recordando algo, se sumerge en el interior de la casa y vuelve con un sobre. Esto llegó unos días después de que él muriera, dice. Creo que viene de alguna parte de Sudamérica. El remitente del sobre, Axel Andrés Alexanders. Dentro del sobre, finalmente, Zeta encuentra Cuevas. Querido Derek, no sabes cuánto lamento enterarme de que tu estado de salud no mejora. No me resulta fácil imaginarte enfermo. Hay personas en quienes tendemos a pensar como si fueran invulnerables, como si nada pudiera pasarles. Cuando uno es niño tiende a pensar así en los padres. Yo siempre te he visto así a ti. Recuerdo haber visto hace mucho tiempo un film de esos que tanto me gustaban cuando era más joven. Una mujer se proponía vengarse de los asesinos de su esposo y los buscaba uno por uno para matarlos. Todos, aun los más fuertes y los más astutos, acababan muriendo bajo su revólver. Me parece que lo mismo nos está pasando a nosotros, Derek. Aún a los más fuertes y a los más astutos. Aún a ti, Derek, y aún a mí. ¿Sabes, Derek? El otro día me pasó algo muy extraño. Cumplí 60 años. Cuando desperté, con alguna sorpresa, sentí algo que no había sentido nunca antes. Sentí que nada malo podía pasarme. No sé si podrás entenderme, pero sentí que había ganado el juego.
que había dispuesto mis cartas con tanta habilidad, que estaba completamente a salvo de cualquier peligro o de cualquier problema. Había ganado el juego, ¿entiendes? Esa misma noche lloré hasta quedarme dormido. Desde esa noche no hago otra cosa que pensar. No quiero que mi vida sea esta, Derek. Será muy tarde para empezar otra. Recuerdo una historia que alguien me contó alguna vez. Un hombre nace heredero de una enorme fortuna. Es bello, es seductor, es bueno para los deportes. Se dedica a vivir al límite. Se casa varias veces con mujeres hermosas, pero una y otra vez las engaña. Sus matrimonios se destruyen uno tras otro. Malgasta su fortuna, contrae deudas, se ve envuelto en estafas. Se entrega a la bebida y al juego. Un día se descubre a sí mismo solo y desdichado y resuelve matarse. Cuando está por saltar al vacío, Dios le habla. ¿Qué pasa contigo? Eres un desperdicio. Te he dado todo y todo lo has malgastado. Es una vergüenza. Empezarás de nuevo, pero esta vez harás las cosas bien. El hombre vuelve a la vida, pero esta vez se muestra ahorrativo y prudente. Gana mucho dinero, pero se cuida muy bien de gastarlo. Evita rodearse de personas que puedan llevarlo por el mal camino. Se muestra cauto en el amor y no deja que nada lo aleje del orden que se ha impuesto. Nunca comete un error, nunca hace nada mal. Pero llega un día en el que descubre que está tan solo y desdichado como la vez anterior, o aún más. Cuando está por saltar al vacío, oye la voz de Dios nuevamente. Salta, le dice Dios. No hay nada que hacer contigo. Eres un idiota. Y yo, Derek, seré un idiota. Espero que tu salud mejore pronto. Esta semana vuelvo a escribirte por negocios. Con todo cariño, Eugenio. Así que este era Cuevas, piensa Zeta después de leer la carta. Y siente por primera vez que el viaje ha llegado a su fin. Historia 3. Hacha y César al tercer día de estar encerrados juntos en la base militar. Ahora me acuerdo de una buena historia. Realmente buena. Hey, malhumorado. ¿No querés escucharla? Es realmente buena. No sabes qué te pierdes. Very nice story. Jolly good fellows. Story about the Lucky Song. ¿No quieres escucharla? La voy a contar igual.
If you like to listen, listen. If not, you will lose a very, very good story. Durante largas horas, mientras H duerme, César se embarca en lo que parece ser una historia de su niñez durante la guerra. Por primera vez habla de su padre. Minuciosamente describe cómo era su vida de niño, su vida de aquella época, de un lugar a otro, de un arresto a otro. We were in Guyana, my father and I. Guyana, or one of the islands, I can't recall. It was during the war. My father was German, but Germans did not like him. My father traded with English, traded with French. Germans say traitor. They always caught us, they take us to prison, they keep all the goods. Then they release us again. Always the same story. I remember we were caught in the woods trying to cross the border with a stock of powder, I think. There also was a French escaped from jail and a young other man from the islands. They say him and the other man spies. They take all of us to prison, but they lost in the woods. They know not the way out of the woods. The radio is kaput. They all very nervous. German sheep very, very nervous. They just keep on walking and walking, but they don't really know where to go. Wir waren ja schon. Kannst du die Karte lesen oder nicht? Ich habe Ihnen doch gesagt, dass ich die Karte nicht lesen kann. Okay, wir machen weiter. Los! Suddenly, something happened. We come to the end of the woods. A wide open field and then swamps. Germans stop. They suspect something. They feel there's something wrong. Na, was meinst du? Bin nicht sicher. Geh mal vor, du, aber vorsichtig. Da! Siehst du was? Etwas bewegt sich! Aber ich weiß nicht! Geht mal vor, ihr zwei. Langsam. Geht vor, ihr zwei, los! Vorsicht! Then a long time. Nothing happens. German chief expecting, very nervous. My father nervous too.
He says no good. He says trouble. Then, from far away, shots, guns. For a couple of minutes, shots. Then Germans come back. New prisoner. Jetzt haben wir eine Situation. New prisoner, big man, very big. Bigger than any man I have ever seen. Soldiers hold the big man and they take him with the rest of us. My father Fred. My father says, we are in danger. That man danger. That man, my father says, is named Big Ben Ferguson. Big Ben English soldier. Very dangerous. Big Ben, one of the jolly good fellows. Jolly good fellows, he says. Special group of soldiers. English. Like elite, you see. Very famous. Jolly good fellows. Jolly good fellows. Father prays. It's going to be big problem. It's going to be big problem. Me, happy with jolly good fellows. Happy with problems. Es ist spät geworden. Wir müssen weitermachen, meine Herren. Genau, ja. Wir müssen die Richtung ändern. Wir müssen den Tank. Big Ben comes. He don't look nervous. He Die smiles. Richtung müssen wir ändern. Wir müssen die Sonne suchen. Es wird Germans spät. look at Big Ben like he was animal in the zoo. Weil in 2 They Stunden laugh, geht die Sonne unter. but they afraid. Big Ben not afraid. Big Ben cooled his eyes. Mach das. Na, ihr zwei. Germans argue. Du auch. They are nervous because of Big Ja. Ben. Wir machen den ganzen Weg. They know not what to Okay, do. los, mein Herr. They say, we go Mach back. weiter. They say, hurry. Los! Wir gehen weiter, wir marschieren! We go back. Germans tired and worried. They look at the sky. They say, hurry up, it's late. They want to be back before night. They afraid of night. Wir kommen nicht an, wir müssen weitermachen. Night comes. The hours pass. Germans are very tense. They cook, but they can't eat. All the time listening to sounds in the dark. They are scared. Nobody says a word. Everybody keeps silence. One by one, the Germans get into the dark. They go into the dark and nothing happens. They never come back. The others keep on waiting. They wait for a long time, in silence. I smell the blood of an Englishman.
Drop it, bloody crowd. The game is kaput. My father says, the jolly good fellows. They keep coming one by one. My father knows. David Smile, Johnny Short, Jack the Pack, Blind Pumoran. They all come out laughing. Then, oldest of them, my father says, the captain, Charlie London. Then they say, time to sing. They explain, lucky song. They say, every time we finish a dangerous job, after every deed, we sing this song. The deed is not finished until we sing this song. It's our lucky song. And they start singing. And I remember that song. I surely remember that song. El relato de César concluye con la imposible imagen de él, junto a los ingleses, cantando alegremente esa canción mágica. Si H. hubiese escuchado o entendido el relato, hubiera pensado que se trataba de una más de las fabulaciones de César. El mundo de César, en el que los militares ingleses ríen y cantan, en el que las hazañas se celebran cantando canciones heroicas, es mucho más de lo que H, o cualquiera, puede tolerar a esta altura. En todo caso, cuando H despierta, César ya se ha ido. Seguimos con más música en FM Etual. Un final posible para la historia de X. X, en uno de sus viajes, en una de tantas estaciones de servicio, lee en un diario cualquiera las últimas noticias sobre el episodio del molino. Está muy fuerte, ¿no? Supuestamente no se puede fumar acá. No importa. Total, no hay nadie. Nunca hay nadie. Siempre pasa la misma gente. Camioneros. Después a las 5 pasa el ómnibus. Cuidado.
¿Hace cuánto que no fumas? Mucho. Hace bien fumar. Estás de viaje, ¿no? Siempre de viaje. Siempre de viaje. Según el diario, el chileno se había vuelto a su país y no había querido hacer declaraciones. Sin embargo, un funcionario judicial declaraba: los detalles de la liberación no los puedo dar. Lo único que puedo decir es que ese hombre tuvo suerte. Casi podríamos decir que tuvo un Dios aparte. Al parecer, entonces, la encomienda de X había llegado a buen puerto. Toda la aventura, finalmente, había servido para algo. Días o tal vez semanas después, tras un leve papeleo burocrático, H es liberado. El suboficial que se ocupa de llevarlo hacia la ruta más cercana le comenta: se hizo largo con usted, se nos complicó. No había manera. Su compañero, en cambio, salió enseguida, y eso que era extranjero. Ya ve, cuestión de suerte. Mientras tanto, en otra ruta, más o menos cerca o más o menos lejos de esta, un viejo extranjero, que vuelve vaya a uno a saber a dónde, recuerda una vez más una canción que aprendió de chico. Una canción que supuestamente debe ser cantada después de cumplir una gran hazaña, después de salir sano y salvo de un peligro, o después de volver de un largo viaje. Yeah, so long ago, I'd lived by the road, and horsemen would come, and horsemen would go, and the old ones would say, child, someday you'll grow, and the road will take you away. So child, fare thee well, 'cause you're born with the spell of roaming your life away. So I took my bag, did not bother goodbye. Then I could not know I should never come back. And I shred every way, night by night, day by day. I'd recall what they used to say. My child, fare thee well, 'cause you're born with a spell of roaming your life away. 7 seas I've gazed, every river I've traced. There's no land so distant that I should have fled. Times I've been alone,
just myself and the road, and the starry sky above. Said, friend, fare thee well, 'cause you are born with a spell of roaming your life away. Now I'm getting old, and the season is cold. All the places I've been, I can reckon no more. And when it comes my time, by the road I should lie, with no burial but this verse. Here he lies, he fared well. He was born with a spell of roaming his life a well. Here he lies, he fared well. He was born with a spell of roaming his life away. Zombie, my grandfather and me, around Nassau town we did roam, drinking all night, got into a fight. Well, I feel so broke up, I wanna go home. So host up the zombie sail, see how the mainsail sets. Call for the captain ashore, let me go home. Let me go home. I wanna go home. Yeah, yeah. Well, I feel so broke up, I wanna go home. Drunk and broke in the cup's trunk. The constable had to come and take him away. Sheriff Johnston, why don't you leave me alone? Yeah, yeah. Well, I feel so broke up, I wanna go home. So hoist up the zombie sail, see how the mainsail sets. Call for the captain ashore, let me go home. I wanna go home. Why don't you let me go home? I feel so broke up, I wanna go home. The poor cock kicked out the feet and threw away all my weeds, and then he took and he ate a part of my corn. Let me go home. Why don't they let me go home? This is the worst
a trip I've never been on. So hoist up the zombie sail, see how the mainsail sets, call for the captain ashore, let me go home, let me go home, I wanna go home. Well, I feel so broke up, I wanna go home.